Hicimos una breve conversación para saber que el formato, y FUAT entiendo que propuso que pasaran varias organizaciones. Vamos a escuchar inicialmente 4 organizaciones y luego de esas 4 vamos a abrir una ronda de preguntas. ¿Les parece? Para las 4 organizaciones primeras que van a exponer. Los vamos a presentar someramente, pero vamos a dejar que ellos también se presenten y al final les pedimos por favor que formulen los comentarios, las observaciones, las preguntas. Nos parece que ese puede ser un momento que enriquezca la exposición. Luego vamos a hacer otras 4 exposiciones y finalmente 3 a las 5:30. Yo no sé, Daniel. ¿Tienen alguna duda al respecto? No. Hemos recibido algunas excusas de compañeros que tienen que salir en algún minuto a realizar una actividad o que tienen un viaje programado. Yo pienso que ya nos lo dijeron a Daniel y a mí, así es que lo sé, que FUAD, entiendo que Hugo y Rodrigo tienen que salir un minuto y van a volver. Se pueden conectar por vía telemática o nos pueden mandar sus preguntas y nosotros las formulamos aquí, ¿sí? Bien, muchas gracias. Buenas tardes, colegas convencionales constituyentes. Entonces vamos a dar inicio a esta primera sesión de la Comisión de Reglamento, donde habrá de escuchar en audiencia pública a la sociedad civil. En este primer bloque les comento que, conforme a la tabla que les enviamos, vamos a escuchar a la Facultad de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y Comunidad Mujer, a Observatorio Nueva Constitución, a Foro Constitucional UC y a Instituto Milenio Fundación de Datos. Solo recordarles que se les entregó una hoja hace unos minutos. La idea es que allí vayan colocando las consultas que quieran hacer los expositores. La idea es que estas preguntas las vayan escribiendo durante la exposición para luego retirarlas oportunamente y que no tengamos que esperar que se formule la pregunta. Bien, muy buenas tardes a los expositores. Les agradecemos mucho su presencia. Somos Daniel Bravo, Amaya Alves, los coordinadores de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional. El formato que hemos definido son 10 minutos de presentación y luego 5 minutos de preguntas. Pero hemos pensado que para efectos de hacer fluir un poco la sesión, vamos a hacer cada una de sus presentaciones y luego una sola ronda de preguntas, si les parece bien, ¿sí? Que la van a formular los y las convencionales o nosotros mismos. Muchas gracias. Doña Paula, buenas tardes. Estamos en condiciones de iniciar la escucha de su presentación. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí. Voy a presentar. ¿Esto está conectado a algún proyector? ¿Está conectado a algún proyector este computador?
Ah, entonces puedo ir para allá, tengo que ir para allá. Perdón. Bueno, aprovecho de darle las gracias a nuestros expositores, a la Facultad de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y Comunidad Mujer, a Observatorio Nueva Constitución, a Foro Constitucional UC y al Instituto Milenio Fundación de los Datos. Les recordamos a los expositores que van a contar con 10 minutos para exponer y luego habrán 5 minutos para responder inquietudes de los convencionales. Ya, les recuerdo que estamos por iniciar nuestra primera audiencia, primera sesión de audiencias públicas de la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional. Vamos a ir a varias organizaciones de la sociedad civil e instituciones y personas naturales que se han inscrito de acuerdo al proceso que iniciamos hace algunos días. Y vamos a comenzar ahora en este bloque con la Facultad de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y Comunidad Mujer a cargo de Paula Poblete. Me voy a arreglar entonces. Ya, perdón por la demora. Aclarar que somos 3 instituciones las que hicimos la encuesta convencionales y cuidados, que me imagino a todos ustedes les debe haber llegado. Lamentablemente no todos contestaron. Pero nuestra idea era poder evaluar las condiciones que ustedes enfrentan en relación con el cuidado para poder ofrecer recomendaciones para un reglamento con perspectiva de género, ¿sí? Entonces, primero voy a pasar muy rápido por la ficha técnica. Hicimos un cuestionario autoaplicado vía web a fines de marzo. Al principio, el proyecto estaba destinado a todas las candidaturas. Lamentablemente, nos pilló la fecha de la elección y teníamos una tasa de respuesta muy baja, por lo tanto, tras la elección decidimos adecuar las preguntas del instrumento solo a las candidaturas electas. Posteriormente tuvimos que hacer un nuevo ajuste dada la baja tasa de respuesta y hicimos encuesta telefónica, acortamos el instrumento y finalmente entonces tuvimos una tasa de respuesta del 31% con un error de casi el 12% para un 95% de confianza. En definitiva, lo que encontramos en esta muestra es que las labores domésticas y de cuidado son relevantes para cada uno de ustedes, pero no una limitante muy importante, ¿sí? Evidentemente puede que el sesgo esté antes, ¿no? O sea, quienes se meten en la actividad política ya de un modo u otro tienen resuelto ese tipo de necesidades. Sin embargo, todas las personas que respondieron, la mayoría de ellas aseguraron que igualmente para participar de la Convención Constitucional iban a tener que hacer ajustes en su vida familiar, ¿sí? Del tipo adaptar rutinas, delegar el trabajo doméstico y de cuidado en algún otro familiar o
también contratar a una persona que se hiciera cargo de este tipo de labores. Lo más complejo para las personas que respondieron a esta encuesta son los viajes, ¿sí? En general, todas las personas que respondieron están disponibles a el trabajo presencial dentro de la convención, el trabajo fuera de los horarios tradicionales, el trabajo en fines de semana y también el viajar fuera de su región para propiciar instancias participativas. Sin embargo, en general, las mujeres y en general las personas de fuera de la región metropolitana ponen algunas barreras, ¿no? Y dicen, todo depende de la distancia y todo depende de cómo lo concilio con mi familia, ¿sí? Ahora, entrando en las recomendaciones, nosotros suscribimos las 3 instituciones que yo represento, la Universidad Alberto Hurtado en su Departamento de Sociología, la Fundación Rombo Colectivo y Comunidad Mujer, suscribimos varias de las ideas que ya la articulación Elena Caffarena les ha presentado. Queremos apoyar esas ideas, por lo tanto no hay grandes novedades aquí, ¿sí? Pero queremos apoyar lo que ya se ha dicho. Suscribimos la paridad de sexo en todos los órganos que tenga la convención, la mesa directiva, los organismos, las comisiones temáticas o funcionales, y que además sus coordinaciones también lo sean. Les pedimos encarecidamente que también tengan en consideración en el reglamento el funcionamiento en términos de sus horarios y sus días, ¿sí? Para que puedan ser compatibilizados con la vida familiar, tanto de hombres como de mujeres. Es muy importante entender que esto no se trata de un problema exclusivamente de las mujeres y así también la encuesta lo refleja. Entonces, que se considere los horarios, la extensión de los debates, las horas de las convocatorias y el trabajo distrital, que nos imaginamos también va a haber, que tenga esas consideraciones también. Por otro lado, les sugerimos, les recomendamos que haya infraestructura adecuada para poder delegar de manera segura las actividades de cuidado que algunos y algunas de las convencionales tienen, ¿sí? Y esto se traduce en guarderías y otras salas que sean necesarias tanto para ustedes como para sus equipos de apoyo técnico, ¿sí? Les sugerimos y les encargamos también que puedan considerar la posibilidad de tener expertos y expertas en materia de género para que cada comisión discuta con perspectiva de género y luego cada articulado de la nueva Constitución tenga la perspectiva de género incorporada. Y también que la redacción de la Constitución esté hecha con un lenguaje inclusivo y no sexista. También recomendamos el que se redacte un protocolo para prevenir, detectar, abordar y sancionar la violencia de género que lamentablemente se da en todos los grupos humanos y es posible que no esté exenta de eso. Dotar de las posibilidades materiales para participar presencialmente. Sabemos que el Zoom o la telecomunicación en este instante nos está permitiendo que una mayor participación, sobre todo de la gente que está fuera de la RM, pero nos parece fundamental que también se propicie la interacción en persona, ¿sí? El debate puede ser mucho más rico, sabemos que ahí en la presencia es donde se generan las confianzas y se dan, digamos, más activa la deliberación y la posibilidad de acuerdo. Y que se contemple, se resguarde en el fondo que también el uso de la palabra sea paritario en términos de sexo, ordenando los tiempos y las alternancias. Finalmente, les pedimos que por favor también tengan en consideración que hay muchas veces que las labores de cuidado se tienen que delegar y que eso tiene un costo y que hay asignaciones para eso también contemplado en términos de los viajes, de los alojamientos, no solo de las personas que ustedes cuidan, sino que también de aquellas personas en las cuales ustedes delegan el cuidado, ¿sí? Y para terminar, lamentablemente no pudimos, como no tuvimos una tasa de respuesta tan alta, no pudimos saber en qué regiones están concentradas las personas que tienen más necesidades de cuidado en la Convención Constitucional, pero si ustedes llegan a determinar que va a haber, digamos,
participación de la Convención en otras regiones, les solicitamos que por favor tengan en consideración para esa determinación el que ojalá sea allí donde más personas tienen responsabilidades de cuidado, para que no sean ellas las que se tengan que mover. Eso, convencionales constituyentes. Muchas gracias por su atención y la posibilidad de habernos venido a hacerles estas recomendaciones. Muchas gracias, Paula. Ofrecemos la palabra al profesor Tomás Jordán. Muchas gracias. Muchas gracias por la apertura de la convención. Es muy necesario, por un efecto de legitimidad, que los órganos representativos tengan un vínculo permanente con la ciudadanía. Pertenezco al Observatorio Nueva Constitución, una alianza de 16 entidades académicas, lo cual ponemos a disposición nuestro equipo, nuestros investigadores, alrededor de 23 investigadores asociados y asistentes, así que cuenten con ello para lo que necesiten. Voy a exponer una serie de cuestiones vinculadas a una cuestión principal que tiene que ver con cuál es el objetivo de un reglamento de estas características, y que hay objetivos complementarios, pero un objetivo muy primordial, que es permitir el funcionamiento de esta convención para efecto de lograr un acuerdo de 2/3 de los convencionales en ejercicio. Es decir, el reglamento que ustedes están encargados de redactar tiene esa finalidad y, por lo tanto, todo debe girar en torno a ese objetivo. Distintos son aquellos objetivos complementarios que permitan a la Convención ajustarse a sus propias normas y también a obtener legitimidad ciudadana, como puede ser, por ejemplo, una comisión de presupuesto, una comisión transversal de participación, una comisión de ética, pero lo que no hay que perder de la vista es la necesidad de forjar acuerdos por 2/3 de los convencionales en ejercicio. Esto tiene a la vista también que la Convención es un órgano unicameral, y un órgano unicameral tiene distintas virtudes. Una es que hace más eficiente el trabajo normativo. Dos, generalmente, y así lo señalan los estudios comparados, se acerca más a sus ciudadanos y ciudadanas a quienes representan, pero tiene una gran desventaja, que genera menos deliberación que los órganos bicamerales. Por lo tanto, cuando se diseña el reglamento, lo que se tiene que tener presente es cómo generar deliberación para efectos de producir esos acuerdos. Y ahí hay que tener también presente que lleva la Convención un mes de trabajo, seguramente en un mes más, un mes y medio más, va a estar trabajando en el tema reglamentario, por lo tanto le van a quedar alrededor de 9 meses, descontando seguramente los 2 meses finales del mes 11 y 12, que van a ser de votaciones finales del texto definitivo. Nos queda alrededor de 7 meses, ¿no?, de trabajo específico de la Convención para obtener una propuesta de nueva Constitución. En ese sentido, nos permitimos hacer una serie de sugerencias de cómo construir un acuerdo deliberativo para lograr en esos 7 meses y antes de esos 2 meses finales, en los cuales seguramente se va a votar en el plenario la nueva Constitución o la propuesta de nueva Constitución. Hacemos una serie de sugerencias. Se tuvo a la vista los reglamentos de algunas convenciones constitucionales y también como de órganos unicamerales de Congreso de otros países. Acá la clave está en pensar como un diagrama del reglamento y no como pensamos los abogados, que en una hoja de Word hacia abajo. En realidad se tiene que pensar en una forma circular, de manera de ver el elemento central, que es la elaboración de un texto por 2/3 y cómo aquellos elementos que son complementarios permiten esa cuestión. De manera tal que en ese diagrama podemos visualizar las virtudes, pero también todo aquello que nos falta para poder lograr ese objeto, y en eso me parece que es clave. Así, hay que tomar una decisión, y ustedes la tienen que tomar, que cuál va a ser el centro de la discusión, si va a ser el plenario o las comisiones de trabajo. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente Colombiana, las comisiones lo eran, también lo es en el Congreso chileno y en el Parlamento sueco unicameral. La clave está en las comisiones que se forman. No, a diferencia, por ejemplo, de Costa Rica, en que su Asamblea Legislativa es la clave. Y ella puede o no delegarle a comisiones su trabajo, pero el plenario, la deliberación en el plenario es el elemento central. Por lo tanto, cuando se diseña un reglamento, nos podemos sugerir es tener claro dónde va a estar el pivote. A nuestro juicio, el pivote tiene que estar en las comisiones y para derivar al plenario. En las comisiones temáticas para derivar al plenario, donde se van a tener que llegar a formar esos 2/3.
Por tanto, hay comisiones de trabajo permanente, se sugiere que hayan comisiones de trabajo permanente, pero también comisiones de trabajo transversales. Permanente puede ser una de derechos fundamentales, una forma de gobierno, descentralización, y transversales puede ser género, participación ciudadana, inclusión territorial, pueblo indígena. Por transversales se refieren a aquellas que le otorgan la perspectiva a ese texto constitucional, aquella lectura que permite entender ese texto en perspectiva de género, en una perspectiva participativa, en una perspectiva que todo el territorio se siente incluido. Por lo tanto, pero las comisiones madre o matrices permiten el trabajo normativo concreto, por decirlo de alguna manera. Estas se podrían subdividir en subcomisiones, perdón la redundancia, por ejemplo, en materia de regiones o descentralización, modelos de regiones, descentralización financiera, conflictos de competencia, municipios, y de esa manera esa comisión subtrabaja a través de los temas claves de esa área temática, por decirlo así. Así, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, libertades individuales, derechos sociales, su garantía, y en materia de forma de gobierno, la relación ejecutivo-legislativo, atribuciones del presidente, Congreso. Bueno, también es clave, me parece, una cuestión que es que estas subcomisiones, que es el punto de partida para lograr coherencia, se vayan armonizando entre sí. Es decir, una cosa es tener una comisión madre, otra cosa es tener subcomisiones, y estas tienen que ir armonizando de manera tal que permita que esa coherencia dentro de ese grupo de trabajo, para llegar a y una sugerencia que haré en unos segundos siguientes, que haya una comisión de armonización desde el inicio, cosa que el trabajo de las distintas comisiones permite ir armonizándose para llegar a un texto coherente. Si nosotros dejamos la armonización al final de la disputa de poder va a estar el punto de partida donde se produzca la armonización. En cambio, ¿qué? Si estas mismas comisiones nombran hombres y mujeres para la comisión de armonización, se podría ir trabajando paralelamente hacia la construcción de ese acuerdo colectivo. Ahora, es muy importante para estos efectos, tanto las comisiones como subcomisiones, quiénes pueden participar, por decirlo de alguna manera, pluralidad y diversidad. Es decir, que las indicaciones o presentaciones de propuestas sean lo más inclusivo posible, recogiendo y protegiendo también a las minorías y, por lo tanto, como ocurre en el Congreso Nacional, bajo requisitos para presentar indicaciones. Que sean los convencionales, tienen que decir si va a haber iniciativa ciudadana para presentar indicaciones. Y lo que pasó, por ejemplo, en la Asamblea Colombiana, se permitía a los poderes del Estado presentar propuestas también. Eso lo pongo entre una pregunta porque es una decisión bien compleja entre poder constituido y poder constituyente, por lo tanto, pero en ese caso sí se ocurría. Participación ciudadana durante el trabajo de la convención, esto tiene que ver con varias cosas. Uno, con la gran crisis de confianza que existe en los órganos representativos, no solamente en Chile, sino en el mundo. Europa lleva trabajando más de 30 años tratando de complementar la democracia representativa, y el elemento que se ha podido visualizar es la participación ciudadana incidente, es decir, cómo las visiones de los ciudadanas nutren el desarrollo del mandato representativo. Me parece que paralelamente a estas comisiones hay que pensar instrumentos de participación que permitan esa incidencia y esa colaboración, por decirlo de alguna manera, entre ciudadanía y el órgano constituyente, que son ustedes. ¿Cómo se forma el acuerdo? No sé cuánto llevo de tiempo. 5. Justo voy en la mitad de mi texto. Vamos. ¿Cómo forma el acuerdo? Estos grupos de comisiones, la sugerencia y que nosotros nos permitimos proponer es que elaboren informes o preinformes o informes parciales, como se quieran denominar, que luego de estos informes vayan al plenario, que se permita la discusión sobre ese informe, que se permitan indicaciones. Luego de ese plenario vuelve a la comisión para un segundo informe, cosa de corregir el defecto no deliberativo de los órganos unicamerales. Vuelve a un segundo informe, se discuten las indicaciones, ahí usted pondrá los requisitos porque seguramente van a aparecer otras, siempre las mismas indicaciones, ocurre muchas veces la discusión legislativa. Vuelve al plenario una nueva discusión deliberativa del pleno, vuelve hacia atrás y ahí queda listo para entrar en la etapa de votación de 2/3. De esa manera, si las 5 o 6 comisiones, como las que ustedes quieran diseñar, trabajan paralelamente y los informes van saliendo a tiempo, por ejemplo, 2 meses de trabajo en comisión, 2 semanas de trabajo plenario, vuelve a 2 meses de trabajo en comisión y 2 meses de trabajo en plenario, nos van a dar 6 meses más un mes de corrección, de armonización final, antes de entrar a la votación plenaria de 2/3. De esa manera, esta comisión de armonización tiene ciertas claves. A nuestro juicio, no puede escribir, sino corregir o mostrar los defectos, hacer presente las incoherencias que van ocurriendo en las distintas comisiones. Porque si escribe o corrige o tiene un lápiz, ahí se va a escribir la nueva constitución.
Eso está claro, y por lo tanto la disputa va a estar en quienes conforman la Comisión de Armonización, cuando la clave está en que los resultados del trabajo constituyente sean consecuencia del trabajo en comisión. Y por lo tanto, lo que podría ser 2 personas por cada comisión que aportaran a la Comisión de Armonización, que vayan trabajando paralelamente para que al momento de llegar al informe, primero o segundo, puedan mostrar que hay incoherencias con los trabajos que hay otras comisiones. Ejemplo, muy sencillo. Distinto es que haya un Congreso unicameral, pero que la Comisión de Descentralización quiere otorgarle una segunda cámara a los representantes de regiones o a los propios gobernadores electos. Y por lo tanto, obviamente que perfectamente la tesis de unicameralismo puede ser muy fuerte, pero va a chocar con la voluntad de que las regiones tengan una representación política. Y por lo tanto, alguien tiene que armonizar y por lo tanto empezar la negociación en torno a esos elementos. También se tiene que permitir el trabajo conjunto de comisiones, nos parece, es decir, que distintas comisiones en algún momento puedan trabajar en pro de ese objetivo común y por lo tanto obtener un resultado común. ¿Quiénes pueden votar? Hay que resolverlo en la comisión y tanto en el plenario. Tabla de votación, ojalá que siempre haya una tabla, que haya un quórum, porque además se tiene que calcular qué convencionales van a estar inhabilitados para votar, por ejemplo, con conflictos de interés. Por lo tanto, es necesario siempre exponer quiénes pueden votar en ese momento y quiénes están inhabilitados. Se vota por artículo o por inciso, una discusión eterna en las discusiones legislativas que a veces incluso se vota por frase, tiene que quedar resguardado. La presentación de su indicación y su votación, como lo señalaba. Una armonización final antes de entrar, a nuestro parecer, a la etapa final de plenario 2 meses, que nos tomaría como país, por decirlo de alguna manera, los meses de 11 y 12. Y por lo tanto, ahí hay que resolver de qué manera la convención discute el plenario. Si pueden reponerse indicaciones, si solamente se van a volver a crear nuevas propuestas distintas a las que fueron siendo desechadas en los 2 informes anteriores. Paso a las... ¿Perdón? Me refiero a 2 cuestiones de legitimidad, lamento que me haya demorado mucho. Un reglamento feminista y participación ciudadana son claves. Un reglamento feminista, la paridad, un punto que llegó para quedarse en los órganos, no solamente de esta convención, sino en los órganos del colegiado del Estado, y por lo tanto es necesario establecer que el reglamento cumpla los estándares feministas. En ese sentido, la paridad debe ser interna a los diversos órganos de la convención, representando a ambos géneros en igualdad de condiciones. El respeto efectivo a los derechos de las mujeres y las minorías durante el trabajo de la convención. Así hay que establecer procedimientos de discusión que den la palabra alternadamente entre hombres y mujeres, el establecimiento de sanciones en caso de violencia de género o discriminación al interior de la convención, que sean resueltas y aplicadas por el Comité de Ética y a través de normas redactadas, y en el uso del lenguaje inclusivo, no sexista y respetuoso de todos los grupos. Una creación transversal de género donde los derechos de las mujeres y minorías, a la cual se encargue fijar elementos centrales de la materia, sus derechos y autonomía, deberes del Estado en el tema y mecanismos de representación, y también, lo que decía en un comienzo, una lectura de género respecto a la Constitución en sí misma. Y termino en estos 10 segundos que me quedan, que es lo que hacía mención hace un rato atrás, sobre la necesidad de incorporar participación ciudadana. Y aquí hay que hacer una distinción, a nuestro juicio, necesaria, que es que una cosa es llamar audiencias, otra cosa es hacer consultas y otra cosa es deliberar. El estándar más alto de participación es la democracia deliberativa, es decir, cuando la convención dialoga con la ciudadanía a través de una metodología que permite dialogar, intercambiar opiniones, nutrirse de las visiones ciudadanas y llegar a un resultado que se sistematiza. Y eso, para no afectar el mandato de representación, es lo que se llama la ciudadanía incidente. Ese diálogo, esa síntesis, sirve para tenerla a la vista para que los convencionales hombres y mujeres tomen decisiones normativas y nos otorguen una nueva constitución. Muchas gracias. Gracias a usted, don Tomás Jordán. Se ofrece la palabra al representante del Observatorio Constitucional de la Universidad Católica, don Sebastián Soto. Muchas gracias, secretario. Yo vengo en representación del Foro Constitucional de la Universidad Católica, soy profesor de Derecho en la Universidad Católica y quiero agradecer a la presidenta, al vicepresidente y a todos los convencionales y las convencionales por la invitación. Quiero centrarme principalmente en cuestiones de procedimiento y orgánica. Y para eso me gustaría dejar en sus mentes 5 ideas para el reglamento. La primera es evitar la fragmentación en el número de comisiones. Es decir, menos comisiones es mejor que más comisiones. Sabemos que en los órganos deliberativos las comisiones son la sala de máquinas de toda asamblea. Y por eso menos comisiones permite o evita más bien una fragmentación que genera compartimentos estancos que analizan desde diversas ópticas temas que necesariamente deben guardar coherencia.
Asimismo, menos comisiones también desincentiva el maximalismo. Es decir, crea incentivos a intentar, o al revés, muchas comisiones crean incentivos a intentar resolver muchos asuntos en la comisión. Por eso propongo menos comisiones que más comisiones, y esas serían 2 temáticas: derechos, deberes y principios, además de régimen de gobierno e instituciones, y 3 funcionales, que serían participación ciudadana, ética y régimen interno. Segunda idea, la importancia de la Comisión de Armonización. La Comisión de Armonización, de Reconciliación, o como quiera llamársela, es muy común en los procesos comparados latinoamericanos, también en los procesos históricos, e incluso en nuestra propia tradición. La Constitución del 25 intentó replicar una comisión de armonización. En las diversas propuestas también la contemplan, ya lo ha mencionado Tomás Jordán, y otras tantas propuestas hacen lo mismo. ¿Cuál es el rol de esta comisión de armonización? ¿Cuál sería el rol de una comisión de reconciliación como esta? Yo creo que tiene 3 roles importantes. En primer lugar, un rol de desbloqueo. Es decir, ahí posiblemente se alcancen los acuerdos hacia el final en los temas difíciles, algo así como en las comisiones mixtas hoy día en la tramitación legislativa. Segundo rol, un rol de coherencia. Por eso opera en todo momento, no solo al principio, sino que al final. Tiene la mirada global e informa todos los informes de comisiones temáticas. Y por último, también un rol de contrapeso intraconvención. En definitiva, una comisión armonizadora sí tiene lápiz, y aquí una discrepancia con Tomás, sí logra coordinar y opera como de alguna forma desde hace casi 100 años, 70 más bien, cumplen las comisiones de Hacienda en ambas cámaras, que informan los proyectos de ley de las distintas comisiones temáticas. Muchas veces coinciden, muchas veces complementan y otras veces discrepan, y de esa forma es la sala la que decide. Tercera idea fuerza, procedimiento. Sobre procedimiento creo que la pregunta fundamental es la siguiente: ¿cuál es el camino que deben seguir las múltiples propuestas para llegar a tener una nueva Constitución? Y yo quiero proponerles para responder esta pregunta 2 imágenes. La primera, un procedimiento circular, un continuo ir y venir de comisiones a pleno, una y otra vez. Y la segunda idea, la segunda imagen, un embudo. Al inicio muy ancho, muchas propuestas sobre la mesa, y a medida que se avanza el tiempo se van agostando y se van limitando las opciones. Veámoslo con un poco más de detalle. ¿Por qué circular? En primer lugar, porque permite mostrar avances. Las diversas facciones al interior de esta convención van a estar más disponibles a ir avanzando si el procedimiento permite revisar aquello que se aprobó sin que nada esté completamente cerrado hasta que todo lo esté. De esa forma permite votar cuantas veces sea necesario para alcanzar los quórums, sin que, como ocurre hoy día en el proceso legislativo, la falta de quórum implique el fin de la tramitación. En este caso, en esta convención, si la comisión manda una propuesta al Pleno y esta no alcanza el quórum, no pasa lo que pasa en el Congreso, que esa propuesta está muerta, sino que al revés, vuelve a la comisión porque es un procedimiento circular una y otra vez para volver a la sala y alcanzar los quórum. Adicionalmente, el proceso circular permite que las comisiones estén más abiertas a enviar los textos a la convención, a fin de, digámoslo gráficamente, medir la temperatura del Pleno y de aquellos convencionales que no están representados en las comisiones. Hay algunos argumentos en favor de este procedimiento circular. Pero ¿cómo empieza? Obviamente no puede ser infinito, la incircularidad no puede ser infinito. ¿Cuándo empieza a terminar? Y ahí es que tenemos que pensar en esta segunda imagen del embudo. En algún momento este ir y venir empieza a cerrarse. ¿Y por qué es bueno pensar un embudo? Porque es muy difícil que al inicio del trabajo de la convención se limite la acción de las diversas facciones, que se planteen propuestas que no puedan llegar al Pleno. Es decir, dar la posibilidad a las diversas facciones para plantear sus propuestas pese a que éstas no alcancen el quórum. Con el paso del tiempo, a medida que se empiece a angostar y se acerquen los plazos finales, bueno, ahí tiene sentido operar en la lógica de una comisión mixta. ¿Qué significa que se vaya cerrando?
significa que el texto pasa a la comisión de armonización o de reconciliación, es decir, desde la comisión temática va al pleno una y otra vez, pero en algún momento, ya habrá que definir ese momento, pasa a la comisión de armonización y reconciliación y esta empieza a generar informes consolidados que van sumando distintas propuestas. Y al mismo tiempo también van limitando la acción del pleno a través de diversas reglas que son comunes al procedimiento. Pensémoslo en una lógica legislativa por un momento. Al principio, en la tramitación, la regla es abierta, tanto de votaciones como indicaciones. Se puede pedir votaciones separadas, se pueden renovar indicaciones, incluso se pueden presentar nuevas indicaciones en la sala. Pero hacia el final, la regla se va cerrando y se vota tipo informe de comisión mixta. Apruebo o rechazo. Eso debiera tender a pensarse en los informes consolidados, que van consolidando temas, derechos por acá, instituciones por allá, descentralización más allá, hasta finalmente tener un gran informe consolidado, que es el informe final. En esta propuesta que yo he escrito, ha habido algunas críticas. La principal es que este es un procedimiento muy complejo, que cuesta entender. La circularidad, se dice, es muy compleja y cuesta entender. A mí una crítica como esa me recuerda en la denuncia que hace Daniel Innerarity en su libro sobre la democracia compleja. Él dice que la principal amenaza de la democracia hoy no es la violencia, no es la corrupción, no es la ineficiencia, sino la simplicidad. Lo que tenemos que hacer es crear mecanismos que tengan capacidad de tramitar la complejidad. ¿Qué significa tramitar la complejidad en esta convención? Bueno, significa, uno, que el asunto sea revisado varias veces, no una, no dos, sino que varias. Dos, que primero se pueda revisar un asunto por separado, luego se vaya consolidando y uniendo con otros y vayan siendo analizados consolidadamente. En definitiva, que haya flexibilidad para permitir los compromisos y la cooperación. 4. La votación final. La pregunta es, ¿cómo propone la Convención el texto de nueva Constitución? Yo sostengo que debe hacerlo, debe proponer la Convención el texto de nueva Constitución a través de una votación final del texto de nueva Constitución por el quórum de 2/3. Yo sé que esto ha sido intensamente criticado, pero reflexionemos hoy sobre ello. En primer lugar, no hay que pensar la votación final que en una elección entre la actual Constitución y la nueva Constitución. No es eso la votación final. La votación final es una elección entre la nueva Constitución que propone la Comisión de Armonización u otro órgano, u otra Constitución que podría proponer si esta no se aprueba. Porque pensémoslo en la siguiente lógica, en un procedimiento circular, nunca la votación final es final ex ante. Es final solamente cuando se aprueba la nueva Constitución. No hay votación final sino hasta que se aprueba la nueva Constitución. ¿Un minuto? Ok. Quienes se oponen a la votación final creo que deben resolver dos cuestiones que son complejas. En primer lugar, ¿quién va a ser el órgano encargado al interior de la Convención de redactar la última versión de nueva Constitución? ¿Una comisión ad hoc? ¿Una comisión técnica? ¿No será eso transferir excesivo poder a un grupo y quitárselo a otro? ¿Quién va a ser el órgano que va a decir esta es la nueva Constitución? La votación final lo permite. Y la segunda crítica es que esta no sea por 2/3, pero yo creo que con esto se vulnera la regla esencial de los 2/3 y además se impide la cooperación previa. Porque ¿qué incentivo tendría alcanzar un acuerdo si más adelante lo pueden modificar por simple mayoría? Quiero terminar con el punto quinto y final. Creo que la última idea del reglamento es un reglamento que permita la expresión de mayorías y de minorías. Para eso está ciertamente el quórum de 2/3 de las votaciones en la sala. Pero también creo que un conjunto de reglas que permitan la participación de las mayorías y minorías y la práctica legislativa nos ofrece un sinnúmero de estas. Por ejemplo, los acuerdos de comité, de forma que la administración de la agenda de la convención no recaiga exclusivamente en la mesa, que haya plazos de indicaciones abiertos y conocidos, que el trabajo en la sala sea una regla abierta que permita renovar indicaciones por parte de la minoría, votaciones separadas, etc. La regulación de la regla del uso de las palabras y otra serie de reglas comunes en el proceso legislativo. Con estas 5 ideas que he planteado, intento persuadirlos de que un reglamento como este puede facilitar el trabajo de esta convención. Muchas gracias. Gracias a usted, don Sebastián. La
Los planteamientos del Instituto de Estudios de la Sociedad los presentará don Rodrigo Pérez de Arce. Muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Rodrigo Pérez de Arce, soy subdirector del Instituto de Estudios de la Sociedad. Y hoy quería hablar respecto de las comisiones, particularmente mencionar o desarrollar 3 temas que creo que son particularmente relevantes. Primero, los principios que deben informar esta discusión referente a las comisiones, cómo se deben conformar. Segundo, una propuesta general sobre tipos de comisión, es decir, qué funciones van a cumplir cada una. Y finalmente, una propuesta de comisiones específicas abordando más concretamente de qué manera estos principios y luego esta propuesta general se especifican. En cuanto a lo primero, los principios que deben informar la discusión sobre comisiones. En primer término, y esto creo que es muy relevante, es la funcionalidad de este trabajo. Es decir, las comisiones deben estar diseñadas para facilitar el diálogo, la deliberación y los acuerdos para los y las convencionales y permitir un flujo de trabajo lo más ágil y constante posible, dado que, como mencionaban los demás expositores, el tiempo escasea. Segundo, la importancia de la inclusividad o la inclusión, es decir, que en las comisiones se incluya la mayor diversidad social, política, territorial posible. Tercero, la importancia, y esto en estos tiempos es particularmente relevante, de promover y defender a través de este trabajo una ética pública. Y esto se especifica de muchas maneras o involucra bastantes cosas. Un sistema de comunicaciones y de vocerías confiables de las propias comisiones. La creación de mecanismos internos para hacer efectivas posibles responsabilidades éticas, conflictos de interés y patrimoniales, y también algo que seguro dará que hablar cuando se estén discutiendo temas de carácter sustantivo, cuando hayan infracciones de carácter leve y que puedan ser resueltas de manera expedita. Los últimos 2 principios que creo que son relevantes son obviamente la participación y por último la transparencia y accesibilidad. No basta simplemente con poner un montón de información que ustedes están produciendo a disposición de la ciudadanía, sino que hay un rol de mediación que es particularmente importante. Hay muchos y muchas que no pueden o no tienen el tiempo de acceder a las deliberaciones y por lo tanto ese trabajo de mediación y accesibilidad será particularmente relevante. ¿Por qué hablo de principios cuando estamos hablando de comisiones? Que es un tema que exige mucha especificidad. Porque de cómo se desarrollen estas comisiones va a depender que se permita un proceso de trabajo cercano y comprensible capaz de producir la legitimidad democrática y jurídica que se espera de la nueva Constitución. A partir de lo anterior, de estos 5 principios que mencionaba, propongo lo siguiente respecto de la integración y reemplazo en las comisiones. Las comisiones deberían estar integradas por el número de convencionales que defina el reglamento. Aquí va a depender de su propia deliberación, el cual obviamente en lo posible debiera ser impar. En todo caso, el reglamento debiese contemplar que en las comisiones estén representadas las distintas sensibilidades que conforman la convención en un número proporcional a sus representantes. Segundo, sobre esta propuesta general de los tipos de comisión. Yo creo que es importante distinguir 3 tipos de comisiones que tanto en sus funciones como en la proyección en el tiempo van a ser distintas. Lo primero es comisiones orgánicas que se refieren al gobierno y al buen funcionamiento de la convención. Asuntos de régimen interno, cuestiones de índole formal, cuestiones referentes a operación en general. Hay muchas de estas que ya están obviamente en funcionamiento provisorio, pero es interesante, de hecho esta es una de ellas, pero es interesante proyectarlas hacia el futuro y preguntarse si es que acaso vamos a necesitar o van a necesitar proyectarlas en el tiempo. Segundo, las comisiones temáticas de contenido. Estas son las comisiones más propiamente deliberativas de los contenidos que van a ir y se van a plasmar en la propuesta de nueva Constitución. En esta, su propósito obviamente es deliberar, proponer y aprobar las propuestas de texto constitucional en las diversas temáticas o capítulos bajo los cuales se decida entregar competencia a cada comisión.
las cuales se deberían plasmar en informes especializados escritos que a su vez se proponen para discusión en el Pleno y obviamente a su aprobación general y particular. Y finalmente, algo que ya han mencionado los expositores anteriores, la importancia de una comisión de armonización cuyo objetivo principal será coordinar y sistematizar las propuestas que remita el Pleno tras las votaciones o estudio de estas, pero además entregándole un rol que creo que es bastante importante de colaborar a destrabar a través de propuestas en aquellas materias donde no existan acuerdos. Es decir, de alguna manera prefigurar la discusión respecto del texto final que se propondrá a la ciudadanía. El tercer punto es respecto de las funciones propias de cada tipo de comisión y la propuesta de comisiones específicas. Ya entendido el titular de cuál es la norma general o para qué sirve cada tipo de comisión, desarrollo que creo, o cuáles creo que deberían ser las comisiones orgánicas temáticas y las funciones más específicas de la comisión de armonización. En cuanto a las orgánicas, yo sé que ya hay 5 que están funcionando en lo que podríamos enmarcar generalmente con este rótulo. Primero, orden interno. Segundo, transparencia, que actualmente está unida a la Comisión de Comunicaciones. En este punto creo que es particularmente importante que desde ya se diseñen mecanismos para, por una parte, facilitar el acceso a la información y, en segundo lugar, la gestión de controversias que se puedan suscitar en este respecto. No es solamente crear ciertas normas y juzgarlas, sino que eventualmente a lo largo del tiempo de este año que tiene la Convención para deliberar, pueden aparecer nuevas hipótesis que pueden a su vez requerir de la solución y la creación de ciertas herramientas para gestionarlo. Tercero, reglamento, que claro, junto con el diseño del reglamento, que es en lo que están ustedes ahora, resolución de controversias en su aplicación concreta, eventualmente en pasajes que queden demasiado amplios o inespecíficos, y manejar los eventuales vacíos reglamentarios. Cuarto, la participación ciudadana, y en esto quizás se le puede imprimir desde ya la importancia de generar esta participación ciudadana incidente, en la cual la ciudadanía sea lo mejor representada posible, y en esto promover y facilitar los mecanismos aleatorios de participación para evitar que cualquier grupo coopte esta discusión. Y finalmente la Comisión de Ética, que a su vez tendrá a su cargo no solamente pensar en cómo se sancionan las infracciones, sino diseñar una especie de código de ética. Segundo, respecto a las comisiones temáticas, en esto se ha hablado hasta el hartazgo y las paso bastante rápido. Una comisión de disposiciones fundamentales del orden constitucional, incluyendo nacionalidad y ciudadanía, el equivalente en algún sentido a lo que hoy, a la función que podría cumplir un preámbulo, lo que hacen las bases de la institucionalidad, pero que tiene fuerza normativa directa. Segundo, la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías, con un énfasis en la pregunta por los mecanismos de justiciabilidad de estos derechos. Tercero, esta sería una especie de megacomisión que incluiría régimen de gobierno, poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos y procesos electorales, que incluya justicia electoral y justicia constitucional. Y aquí hay varias opciones disponibles, menciono 2 que creo que pueden ser relevantes. Optar por una sola gran comisión que incluya todos estos temas y a su vez se creen subcomisiones que discutan cada uno de estos temas fundamentales, o hacer una comisión para cada uno de estos temas separados. Dado que elimina o disminuye la posible conflictividad a la vez que armoniza de una vez las posibles diferencias que hay entre las distintas corrientes, parece ser mejor tener menos comisiones o una comisión con varias subcomisiones. Rodrigo, un minuto. Voy. 2 comisiones finales que creo que son importantes. Una es forma jurídica del Estado, descentralización y gobiernos regionales y locales, una materia muy relevante. Y por último, la Comisión de Reforma a la nueva Constitución, es decir, pensar cómo la nueva Constitución puede eventualmente ser reformada.
En honor al tiempo, la Comisión de Armonización ya han desarrollado bastante los expositores anteriores. Esto, más allá de la técnica jurídica específica, que es sumamente relevante, la Comisión de Armonización tiene que tener un rol fundamental en proponer las bases de conciliación en caso de desacuerdos y de desarmonías entre los textos que propongan las distintas comisiones, a la vez que elaborar un informe técnico que incluya revisiones y propuestas de mejoría respecto de los informes, a su vez, de cada comisión temática. Y finalmente esta comisión, y con esto cierro, debería reunir los textos aprobados para las comisiones, o sea, por las comisiones y el Pleno, para redactar el texto definitivo de nueva Constitución y poder tener finalmente este documento completo y armonizado. Muchas gracias. Gracias a usted. Debo informar que los 4 expositores hicieron llegar sus documentos más extensos donde desarrollan las argumentaciones planteadas aquí. Debieran haber llegado ya a sus correos electrónicos estas presentaciones. También recuerdo que, según lo acordado en la sesión de ayer, ustedes van a formular las preguntas por escrito. Margot gentilmente se ha ofrecido a recogerlas en sus escritorios para que la coordinación las vaya formulando a nuestros expositores. Bien, por el tiempo vamos a partir formulando algunas de las preguntas. El convencional Guillermo Enamor pregunta a Tomás Jordán cómo se conformará o conformaría la Comisión de Armonización. ¿Contesto al tiro? Guillermo, estamos ahí. Hola. Sí, aquí hay 2 armonizaciones que hacer. Una que dentro de las comisiones madre y sus subcomisiones, y dentro de cada subcomisión elija hombre y mujer una comisión de armonización interna a la subcomisión, cosa que puedan ir trabajando paralelo en esos 2 meses propuestos o cualquier otro plazo. Y después cada comisión madre proponga 2, 3, 4 convencionales para la comisión de armonización que trabaje paralelamente a las comisiones madre y por lo tanto al llegar al momento del informe 1 o 2 puedo hacer un informe con recomendaciones respecto a las desarmonía o la poca sincronía que hay entre las distintas comisiones que se está trabajando, algo así. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos también una pregunta para Sebastián Soto. ¿A qué se refiere con el rol de contrapeso intraconvención de la Comisión de Armonización? Agradezco la pregunta a quien la haya hecho. Bueno, los miro a todos. Básicamente, en los órganos unicamerales, dice Thomas Paine, no es malo la existencia de contrapesos intraórganos unicamerales. En los órganos bicamerales siempre hay contrapeso en la otra cámara. Entonces, esta lógica de pesos y contrapesos de revisión de lo que otra institución hace en los órganos unicamerales, como digo, idea de Thomas Paine, que promovía órganos unicamerales, la existencia de revisiones de los mismos documentos por instituciones o instancias distintas. Entonces, cuando digo contrapeso, no estoy pensando en la lógica de los checks and balances institucionales, sino que más bien en la lógica de distintas miradas de lo mismo. Y entonces, un informe de la Comisión de Derechos que aborde el derecho a la educación, bueno, van a ser desde la Comisión de Derechos, pero también va a ser informado por la Comisión de Armonización que podrá complementarlo, hacer sus comentarios y también eventualmente proponer modificaciones para que sea finalmente la convención, la sala, la que decida. Perfecto. Tenemos también una pregunta para Paula Poblete, del convencional COTSI, para que por favor precise a qué se refiere con lenguaje inclusivo y no sexista. Bueno, hay varios manuales, así es que no va a ser tan difícil. En general, el lenguaje inclusivo utiliza los genéricos, por ejemplo, hablar de la
convención y no estar diciendo a cada rato las y los convencionales, por ejemplo. O en vez de hablar de las profesoras y los profesores, hablar del profesorado. Ese tipo de cosas, la utilización de esos genéricos facilita en el fondo la no repetición de palabras, pero nos incluye a todas y a todos, ¿sí? La verdad es que nosotros, como Rumbo Colectivo, el Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y en especial Comunidad Mujer, estamos súper disponibles a ayudarles en eso y en lo que quieran. La verdad es que también parte de la posibilidad de estar acá es ofrecerles nuestro apoyo en lo que necesiten. Queremos que les vaya muy bien, tenemos mucha confianza y mucha esperanza en el trabajo que ustedes pueden realizar, así es que en lo que podamos colaborar, aquí estamos. Tengo una pregunta que formula la convencional Bárbara Sepúlveda para todos, quizás se la podríamos dar al colega que no ha contestado aún. ¿En qué momento el proceso visualizan la generación de disposiciones transitorias? ¿Sugieren una comisión especial para ello? Probablemente, contesto yo, ¿no? Sí. Voy. Probablemente en esta comisión de reforma a la nueva Constitución puede ser la instancia adecuada justamente para no generar cierta inflación, ¿no? Porque además geográficamente, si uno piensa una Constitución, las partes que tiene, las disposiciones transitorias y la reforma a la Constitución van hacia el final, y probablemente por economía procesal y porque los recursos, por cierto, son limitados, la convención son solo 155 personas, corresponda mejor a unir esas dos comisiones de reforma y de disposiciones transitorias. Tengo otra pregunta de la convencional Carolina Vilches para Sebastián Soto. ¿Cómo se integraría la participación ciudadana en un eventual procedimiento circular de generación de normas? ¿Puedo decir algo de la pregunta anterior? O sea, contestarla. No, la anterior, la de... No, Sebastián, okay, disculpa. Okay. Bueno, ya, está bien, brevemente. Es que a mí me toca poner orden. No, lo sé, por eso pregunto. Pero... Si en el minuto puedes contestar ambas, fantástico. Ok. Respecto al anterior, yo creo que los transitorios van surgiendo regularmente a medida que el texto se va cerrando y regularmente van surgiendo atados a normas de contenido. Por lo tanto, el lugar especial donde yo creo que debe discutirse es en la comisión temática y más tarde armonizarse en la armonización. Y la participación ciudadana definitivamente es fundamental. Yo propongo una comisión para eso. Creo que es muy importante al principio y es muy importante al final, en lo que podríamos denominar la devolución. Hay un momento en que ustedes son los que tienen que tomar decisiones. Y obviamente de cara a la ciudadanía, pero después de haber escuchado se toman decisiones y luego hay un proceso de devolución. Por eso yo pienso que es perfectamente posible la circularidad con un alto estándar de participación. Para Tomás Jordán, la convencional Constanza Juve pregunta ¿cuántos integrantes por comisión? Uy, según el número, ¿no? Porque si tenemos 5 y son 155, no, alrededor de 5, yo diría. Derechos fundamentales, la que nombré, regionalización, forma de gobierno, bases de la institucionalidad, fundamentos del orden y autonomía, y órganos constitucionales que no están en los anteriores. Y ahí coincido con Sebastián 2 segundos, en la forma de construir la transitoria. Y finalmente para Paula Poblete pregunta el convencional Luis Jiménez, para usted, por paridad de sexo, o sea, para usted, ¿la paridad de sexo es diversa a la paridad de género? Y si esta paridad sería un techo. Nosotros entendemos la paridad como se estableció en la ley, digamos, en el binario y equitativo, ¿no? 50 y 50. Así lo apoyamos, así lo suscribimos, pero evidentemente son ustedes quienes también tienen la potestad para digamos, volver a discutir. Evidentemente, las mujeres hemos estado
fuera de todos estos espacios, y si se pueden hacer más concesiones que faciliten nuestra presencia, evidentemente puede ser una buena noticia, pero nosotros, al menos desde Comunidad Mujer, entendemos cómo se redactó en la reforma constitucional. Perfecto, les damos las gracias a todos, a las Perdona, cuatro. Maya. Sí, claro. Tami está participando de forma remota y quiere formular una pregunta. Ah, perfecto, disculpa, Tami. Adelante. Sí, disculpe, para el próximo lo hago por escrito. Muchísimas gracias a todos los expositores. Tengo una pregunta que tal vez cualquiera me puede contestar respecto de las comisiones temáticas. ¿Cómo ven ustedes dónde podríamos partir con, no quiero hacer el símil, pero el último expositor habló de disposiciones fundamentales, donde incluía la nacionalidad y la ciudadanía? ¿Eso debería ser también una comisión temática que trabaje de forma paralela con las otras comisiones, o debería ser una comisión que trabaje al comienzo para que establezca como las bases, entre comillas, cierto que hoy en día tenemos el título de bases de la institucionalidad, y que después puedan las otras comisiones también trabajar? Ahí tengo un poco una duda, no sé si alguno me lo puede contestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Me hago cargo, dado que incluía un punto que yo toqué. A mí me parece que estas disposiciones fundamentales deberían ser una comisión como por su propio mérito, dada la importancia de los temas que va a tocar. Ahora bien, hay un tema que es muy relevante, que es que además de ser normas y de tener esto que decíamos, una fuerza normativa directa, también informan el resto del contenido. Es decir, cierta visión de, por ejemplo, nacionalidad va a alterar la manera en que se entiende el ejercicio de la soberanía. Por lo tanto, mi propuesta sería que fuera una comisión de propio derecho y que fuera corriendo en paralelo con las demás comisiones. Muchas gracias. Con esto entonces concluimos el primer bloque de audiencias públicas. Agradecemos a Paula Poblete de la Facultad de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado y Comunidad Mujer, a Tomás Jordán del Observatorio Nueva Constitución, a Sebastián Soto del Foro Constitucional UC y a Rodrigo Pérez de Arce del Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchas gracias. Mientras esperamos a los siguientes expositores, les comento que en el segundo bloque va a exponer el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el Laboratorio Constitucional UDP y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipstadt. Les recuerdo a las colegas y a los colegas convencionales constituyentes que durante las exposiciones pueden formular sus preguntas por escrito y después hacerlas llegar a la coordinación para que puedan ser formuladas oportunamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a precisar una información en este segundo bloque. Va a exponer el Laboratorio Constitucional UDP y el Instituto Milenio Fundación de los Datos. Recuerdo a los expositores que van a contar con 10 minutos para su exposición. Luego que ambos expositores o ambas organizaciones expongan, se va a abrir la ronda de preguntas. Bien.
Secretario, puede comenzar. ¿Parto yo? Sí, por favor. Bien. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Fuentes y soy coordinador del Laboratorio Constitucional de la UDP y coordino el proyecto Plataforma Contexto. Yo le hice llegar una minuta, no sé si se la habrán repartido, una minuta, y por lo tanto, como tengo, ¿cuánto? ¿10 minutos? 10. Como tengo 10 minutos para exponer, no voy a exponer toda la minuta, voy a señalar algunos aspectos centrales que a mi juicio son relevantes para el debate sobre el proceso de escritura del reglamento de la Convención. Primero que nada, agradezco la invitación y, bueno, en realidad es una solicitud de audiencia, entonces agradezco que me hayan invitado o aceptado. Como bien saben y como seguramente... Hay que mutear. Como bien saben, la estructura de reglamento en términos de la experiencia comparada consideran una serie de elementos: la organización funcional interna, los mecanismos de toma de decisiones, la regulación de los mecanismos de participación ciudadana, la probidad y la transparencia. Yo me voy a referir solo a 2 o 3 ámbitos, depende del tiempo, si voy a alcanzar a tocar algunos de los temas. Usualmente la escritura del reglamento se centra muchas veces en el debate de los quórums y en el debate de la participación ciudadana. Generalmente ha estado centrada ahí la atención de mucho del debate reglamentario. Yo me voy a centrar en otro aspecto que pienso que es muy importante, que tiene que ver con los procedimientos para la aprobación de las normas. Y al respecto hay algunos nudos críticos respecto del procedimiento para aprobación de esas normas. Voy a señalar 4 de ellos muy a grandes rasgos y les dejo la minuta que está construida a partir de lo que son otros reglamentos y lo que han habido algunas recomendaciones y propuestas respecto del tema. ¿Cuáles son esos 4 ámbitos? Primero, ¿quién tendrá la última palabra? ¿Va a ser una estructura de toma de decisiones, llamémoslo comisión céntrica, o plenario céntrica? Yo creo que ese debate hay que resolverlo en el reglamento. ¿A qué me refiero con ese primer dilema? Es que hay muchas estructuras que centran la estructura de toma de decisiones del proceso de aprobación de la norma, colocando mucho énfasis en el rol de las comisiones. Es decir, la comisión es llamémoslo la sala de máquina de la escritura del texto constitucional, versus otros modelos que ponen más atención en el plenario, es decir, que colocan toda la energía en que el plenario tiene que ser el ente decisor. Yo creo que esa estructura, ese modelo es relevante. Algunas propuestas que están circulando y han sido públicas colocan, por ejemplo, un peso muy fuerte en lo que es una comisión de armonización, que le da un rol súper significativo en todo el proceso, es decir, en cada momento del debate de una aprobación de una norma, la comisión de armonización interviene. Cuando está el debate de comisión hacia plenario, interviene esa comisión de armonización. Después, cuando hay conflictos, también interviene, es decir, se le da un rol muy central a esa comisión. A mi juicio, ese modelo se contrapone con otro en donde está el plenario en el centro de atención. No es que no existan comisiones, sino que la última palabra la tenga el plenario. Yo soy de la idea de que ese debiese ser el modelo que debiese primar. Y en donde esa comisión de armonización, que en términos comparativos siempre existe, o sea, en todos los modelos de asambleas constituyentes hay una comisión de armonización, pero que la clave ahí es qué función va a cumplir esa comisión de armonización. ¿Va a tener una función durante todo el proceso o solo al final de llegar a un acuerdo y resolver ciertos conflictos? En el modelo, por ejemplo, boliviano, que es bien interesante, se pensó una comisión de concertación al final del proceso
cosa de resolver los nudos críticos que no alcanzaban los 2/3 de acuerdo. Bueno, ahí está detallado en la minuta ese aspecto. Otro tema vinculado al mismo proceso tiene que ver si va a ser un debate circular o lineal. ¿A qué me refiero con eso? Circular es que pensemos en un modelo en donde hay mucho debate entre las comisiones y el plenario, y del plenario a la comisión, es decir, una iteración constante hasta llegar a un acuerdo. El modelo, por ejemplo, de Sebastián Soto, que creo que vino acá a exponer recién, ese es un modelo que él propugna y que tiene mucha iteración entre uno y otro. El problema de eso es que es intensivo en debate y gasta mucho tiempo. Obviamente ustedes no tienen mucho tiempo y eso, a mi juicio, debiese ser no tan intensivo en esta circularidad. Yo propongo un modelo más lineal, que es la alternativa y que tiene que ver con el trabajo de comisión que pasa a plenario, que vuelve a una comisión una sola vez y después se piensa en una comisión especial de concertación para resolver dudas o resolver conflictos. Después está el tema de los quórums, qué tipo de quórum va a haber a nivel de comisión y a nivel de plenario. Me voy a saltar eso. En general, la mayoría de los modelos piensan en quórums más bajos a nivel de comisión y más altos a nivel de plenario, de modo de facilitar la discusión. Y el otro tema que yo creo, y felicito en eso a la convención, son los plazos. El colocar plazos a las discusiones creo que va a ser muy relevante. ¿Por qué los felicito? Porque tienen 30 días para escribir un reglamento, eso es realmente exigente, o sea, yo no conozco casos en donde se pongan 30 días para escribir un reglamento, pero esos plazos tienen que establecerse, a mi juicio, durante el proceso, es decir, dar plazos para que la comisión responda, para que exista una lógica de un timing que se vaya estructurando. Un segundo elemento, aparte de eso, tiene que ver con las estructuras y funciones de la Secretaría Técnica. Yo creo que hay una tentación, y con esto voy a ir concluyendo, hay una tentación de que los convencionales y las convencionales se hagan cargo de todo. Hagan la participación, hagan los procesos de ética, creen comisiones de ética, etc. Yo creo, y estuve escuchando ayer la comisión de ética, creo que si bien las comisiones deben ser decidoras, es decir, las comisiones que establezcan deciden cosas, pero la operación la tiene que hacer personales técnicos que son contratados para eso y que dependen de la Secretaría Técnica. Ahí yo propongo un modelo de Secretaría Técnica en donde hay una unidad de apoyos de contenido, administración y cuidados, comunicaciones y participación, es decir, gente que trabaja en la operación y la decisión las toman las comisiones respectivas. Por ejemplo, la comisión de participación, que a lo mejor puede ser permanente, debiese delinear las políticas, pero quienes hacen la sistematización operativa no son los constituyentes ni sus asesores, son una unidad especializada de la convención. Ese modelo puede funcionar con ética, puede funcionar con una serie de ámbitos que están señalados. Después yo hablo ahí en la minuta respecto de los comités o organización de los colectivos. Yo creo que es mejor organizarse en torno a colectivos, listas, para vincularse con la mesa directiva que no hacerlo y que se regule qué es lo que se va a hacer desde el punto de vista administrativo. Esa es una organización administrativa que ayuda mucho a la gestión de los tiempos, de la información, reduce los costos de información de modo muy relevante. Respecto de la participación, y ya con esto cierro, creo que, bueno, acá hay infinidad de propuestas y otra comisión de participación, pero donde se toca con el asunto de la estructura del reglamento tiene que ver con el timing, con los plazos. Es decir, no puede haber mecanismos de participación que estén alejados del diseño de discusión de lo que se va a discutir en las distintas comisiones. Y por lo tanto tiene que haber un ajuste entre
cuándo se produce la participación ciudadana y cuándo se está discutiendo el proceso propiamente legal de escritura de los articulados. Esa carta Gantt es fundamental, porque si no se va a generar una gran frustración. Al 8º mes no se puede estar discutiendo o preguntándole a la ciudadanía sobre un tema X cuando ya la convención resolvió ese tema. Y por lo tanto pensamos que es necesario tener una articulación adecuada de timing de carta Gantt para adecuar la participación al debate propiamente tal de comisiones y de plenario. Cierro aquí. Muchas gracias. Gracias a usted, don Claudio. Ofrecemos la palabra al Instituto Milenio, que esta tarde está representado por don Pablo Barceló. Él es ingeniero, que va a hacer su exposición desde esa perspectiva, y al momento de las preguntas lo complementará don Juan Pablo Luna desde la ciencia política. Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestra propuesta acá. Soy subdirector del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Voy a explicar brevemente un poco de qué se trata nuestro trabajo. Somos un instituto de investigación financiado con fondos públicos provenientes del programa Milenio en la ANID, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por un periodo de 10 años. Y nuestro objetivo principal es realizar investigación interdisciplinaria que haga un cruce entre los temas de ciencia de datos, computación, estadística y las ciencias sociales, en particular la ciencia política y la ciencia de la comunicación. Entonces, el eje principal de nuestra investigación es un cruce genuinamente interdisciplinario entre estas dos grandes áreas, ¿ya? Lo que quería relevar acá es que finalmente somos un grupo muy amplio de investigadores en estas áreas que están representados, que representan a distintas áreas dentro de las que antes mencionaba y que además están distribuidos en distintas universidades dentro del país, ¿ya? Nuestras instituciones albergantes son la Universidad Católica y la Universidad de Chile, pero tenemos investigadores y estudiantes en universidades de provincia, en particular en la Universidad de Concepción, en Talca, en la Santa María en Valparaíso, y también en la Adolfo Ibáñez y la UDP acá en Santiago. Entonces, voy a tratar de ocupar menos de los 10 minutos para privilegiar la discusión. En resumen, ¿en qué creemos que podemos ayudar como IMFD al trabajo de la Convención Constituyente? Creemos que tenemos las capacidades técnicas, tecnológicas, interdisciplinarias, ¿ya?, para apoyar parte de la puesta en marcha del reglamento. Y en particular, ¿en qué? Hemos identificado 3 grandes pilares en los cuales nuestro trabajo podría ser de utilidad, creemos. Lo primero es en el tema de la asignación en el uso de la palabra. La Convención Constituyente ha discutido criterios de paridad y territorialidad en este uso de la palabra, y esto requiere un seguimiento y control que puede perfectamente ser apoyado de forma eficiente por sistemas computacionales, ¿ya? Creemos que tenemos las capacidades para poder aportar en el diseño e implementación de un software para realizar este tipo de tareas, ¿ya? Lo segundo tiene que ver con la sistematización automática de documentos, ¿no? La Convención Constituyente recibirá una gran cantidad de documentos provenientes de la ciudadanía y la mesa directiva también recibirá propuestas ingresadas por los y las convencionales. Es evidente que eso requiere un sistema de manejo documental para su consulta y sistematización, ¿ya? En el IMFD hemos trabajado en este tipo de sistemas y tenemos también expertise en los distintos sistemas. Hemos visto la experiencia de distintos sistemas que se han ocupado en distintos procesos constituyentes a lo largo del mundo, ¿ya? Estos sistemas existen, se pueden desarrollar y además son hoy por hoy muy estables y muy seguros, ¿ya? Si hay interés por desarrollar esto, nosotros podríamos perfectamente aportar. Y por último, si es que el reglamento así
lo considera, podríamos tratar de facilitar las consultas y comunicación entre convencionales y los territorios. El IMFD a la fecha ha creado una aplicación web que se llama Panel App, de doble vía, que puede ser utilizada para comunicar a los constituyentes con los territorios. Y esta es bastante flexible y puede ser adaptada a las necesidades de comunicación que la convención requiera. La gracia de esto es que permite realizar no solo un análisis cuantitativo, sino cualitativo de la data que se vaya generando, y además adhiere a todos los estándares de integridad de los datos personales a nivel internacional. Eso es lo principal y disponible para responder las consultas que requieran sobre esto. Muchas gracias. A los colegas y a las colegas convencionales constituyentes que tengan preguntas, que las puedan hacer llegar a la coordinación, por favor. Ya, si les parece, con las preguntas y así vamos avanzando. Una pregunta del convencional Mauricio Daza para Claudio Fuentes. ¿Cuántas comisiones, gracias, cuántas comisiones temáticas usted propone y por qué? De inmediato, sí. En realidad, bueno, a ver, cuando uno observa, ¿qué tal? Cuando uno observa la experiencia comparada respecto de asambleas constituyentes, en general van de 5 a 20 comisiones. Y eso yo creo que es una decisión obviamente política que tiene dos aspectos: uno, la eficiencia, y dos, el equilibrio político. Desde el punto de vista, o sea, uno podría irse por la del medio, es decir, más o menos 10 a 12 comisiones. ¿Por qué? Primero, en términos de eficiencia, cuando tienes muchísimas comisiones, por ejemplo, acá hay una propuesta del abogado constitucionalista Sergio Vergara, creo que Verdugo, que planteaba cuántas comisiones existan, cuántos temas existan en la Constitución, se crea una comisión. A mi juicio, el problema que tiene es que desde el punto de vista político, o sea, de la distribución de los convencionales y las convencionales en las comisiones, genera un problema de acción colectiva, sobre todo para los independientes, cómo van a participar de cada una de las comisiones. Por lo tanto, creo yo que sería mucho más eficiente hacer menos comisiones y que agrupen, y con la posibilidad de crear subcomisiones. Y por lo tanto, yo hago ahí una propuesta de aproximadamente 12 comisiones, que son las clásicas asociadas al texto constitucional, más algunas ad hoc que tienen que ver con participación, ética, régimen interno, que son y la de armonización, que son comisiones que usualmente están en este tipo de estructuras de asamblea. Eso. Gracias. Perfecto. Tengo una pregunta para quienes presentaron por el Instituto Milenio. La formulé yo, es por el buzón digital. Cuando habla de la sistematización automática de documentos, me parece que eso igual supone tomar algunas decisiones respecto de aquello que se va a buscar en los documentos. O sea, es automática, pero hay también un control de qué se busca en ellos. Gracias por la pregunta. Sí, o sea, nosotros estamos obviamente disponibles para discutir con ustedes cuáles son los criterios por los cuales quieren ordenar la búsqueda y hacer la sistematización de los textos. Y en ese sentido, este es un problema técnico, pero que también implica, digamos, decisiones políticas que tienen que ver con la decisión de la comisión. Algo que tal vez no quedó claro por el tiempo en la presentación es que cuando estamos hablando del buzón de la comisión también podemos y estamos a disposición para
sistematizar resultados de procesos participativos a nivel territorial y de asambleas, por ejemplo, o de cabildos que ustedes eventualmente requieran implementar. Y en ese sentido hay una experiencia previa de este equipo que trabajó en una página web que hoy se llama constitucionabierta.cl, que sistematiza los ELA del gobierno de Bachelet del 2016, en base a tecnologías de procesamiento del lenguaje natural. Y esa es una buena forma de consultar y de ver, digamos, cómo funciona eventualmente un sistema de procesamiento automático de textos que podría ser aplicado tanto al buzón como a un archivo documental, como eventualmente a el procesamiento de lo que provenga de cabildos territoriales. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Claudio Fuentes, del convencional Ruggiero Cosi, para que aclare el rol de los comités, las posibles atribuciones y su número. Bueno, los comités o colectivos, depende cómo le llamen, en general, ¿cómo funciona? A ver, desde el punto de vista operativo es importante eso primero para vincularse con la mesa directiva, por ejemplo, peticiones de palabra, por ejemplo, informes que le pueden llegar, por ejemplo, cuando se esté discutiendo los contenidos, una comisión va a hacer llegar a la mesa seguramente los informes, cómo se va a ordenar las tablas, todos los aspectos burocráticos y administrativos. Yo creo que es mucho más simple trabajar con un vínculo de cada uno de los comités o listas o cómo se organicen para transmitir información. Sobre todo cuando estamos en condiciones como la que estamos, en donde hay decisiones que se toman en 1 hora o 2 horas, y eso es mucho más eficiente hacerlo a través de un grupo más reducido de personas que transmitan. Es simplemente administrativo, ese es su rol, es un rol administrativo, no es un rol político, que yo creo que es bien relevante distinguir. ¿Cuánta va a tener la integración cada comité o cada colectivo? Depende de cómo ellos mismos se auto-organicen. O sea, hoy día estamos viendo que ha variado la conformación de las listas o de los grupos que se organizan. O sea, de hecho, informalmente ya ustedes lo están haciendo. Eso es mi impresión desde fuera. Y por lo tanto, yo creo que sería mucho más eficiente institucionalizar eso y generar solo para propósitos administrativos de vínculo con la mesa directiva. Eso. Perfecto. Tenemos otra del coordinador Daniel Bravo para el Instituto Milenio. Si la aplicación Panel App ya está disponible para su uso y en su caso, ¿dónde y cómo? O su funcionalidad también sería interesante conocer. Sí, la aplicación Panel App está disponible. Nosotros la estamos utilizando para hacer encuestas a paneles territoriales, ¿sí? Y de hecho estamos empezando a presentar resultados de opinión sobre la convención y su trabajo en estos días. Básicamente es un desarrollo propio del instituto, ¿sí? Que puede ser adaptado para distintos tipos de comunicación, por ejemplo, vía WhatsApp, ¿sí? Uno puede enviarle a sus contactos vía WhatsApp un link a partir del cual abren la aplicación y responden la encuesta, o pueden eventualmente grabar mensajes de voz, y pueden también desde los territorios desde abajo hacia arriba, digamos, se puede también enviar, se puede programar para enviar información hacia quien está utilizando la app, ¿sí? A nosotros nos gustaría, digamos, poner esta aplicación, que es básicamente un desarrollo tecnológico del instituto, a disposición de todos los convencionales que quieran instalar una modalidad de comunicación con las comunidades a las cuales representan. Con eso entonces concluimos este segundo bloque de audiencias públicas. Agradecemos entonces las exposiciones del Laboratorio Constitucional UDP por Claudio Fuentes y del Instituto Milenio a cargo de Pablo Barceló.
Eso. Bueno, estimados colegas, solo comentarles, estuvimos un poco, o sea, estamos muy contentos, pudimos realizar 6 audiencias públicas. Para mañana entiendo que Julián, el secretario, ya nos ha contado que tenemos a varias organizaciones convocadas para la mañana y personas también naturales el día de mañana, pero por hoy día no tenemos más audiencias públicas, así que vamos a dar por levantada la sesión en este momento y nos reencontramos mañana a las 9:30 de la mañana, ¿no? Así que muchas gracias. Aquí mismo, gracias a ustedes.